ver si podemos hacer. Buenas noches con todos los participantes y bienvenidos a nuestras conferencias organizadas por nuestra Escuela y Consultora de Negocio Vocanti. En esta oportunidad vamos a tener nuestra primera conferencia de varias que vienen de forma gratuita sobre midiendo la productividad, takt time, tiempo de ciclo y otros. Una Y el conferencia de expositor a actualización. cargo es el PhD Miguel Galeano, que nos acompaña desde Argentina y nos va a dar información de valor para mejorar la productividad de nuestros negocios y empresas. ¿Cómo estás, Miguel? Mucho gusto. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y poder conversar con ustedes un ratito sobre estos temas que para la gestión, sea industrial o de servicios, es muy importante. Perfecto, Miguel. A todos los participantes también les agradecemos si pueden prender su cámara para poder tener una conexión mucho más fluida, ¿no? Para que puedan también hacer las preguntas. También pueden hacerlo a través de nuestro chat o también a través del micro, ¿no? Adelante, Miguel, te dejo con tu exposición. Bueno, eh, nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Acá tenemos 2 horas más, son las 9:10, allá son las 7:10. Eh, la idea es que conversemos un poquito a modo de introducción de estos conceptos. Desconozco el nivel de conocimiento que tendrán algunos de ustedes. La idea es dejar un poquito, hacer una introducción con algún ejemplo práctico de cómo poder medir estos elementos. Repito, son muy importantes para la gestión. Lamentablemente, eh, las mayoría de las organizaciones son lo que yo llamo organizaciones tipo medusas. ¿Qué significa una organización tipo medusa? Una organización que no tiene columna vertebral, es decir, carece de gestión. La columna vertebral en una organización es la gestión. Y los elementos importantes y fundamentales de la gestión es poder medir claramente la productividad de una empresa. Yo, como asesor de empresas hace muchos años, vivo encontrando este factor común de que empresas industriales de gran envergadura de ventas, de volumen importante en cuanto a equipo de gente, se manejan todavía el sistema más o menómetro, le llamo yo, ¿no? Más o menos, esto es nuestro nivel de producción, más o menos este es nuestro tiempo de producción. Y entonces así es muy difícil que se pueda ser realmente productivo. Si yo no tengo definido en función de lo que le tengo que entregar al cliente, cuál es el ritmo, cuál es la velocidad a la cual yo tengo que producir, si no tengo equilibrado mis puestos de trabajo para poder ver si están equilibrados y si realmente no me generan cuello botella, bueno, es muy difícil ser productivo. Y entonces, si yo no mido la productividad, es muy difícil que podamos lograr buenos resultados. La idea es que un poquito eh, avancemos en estos temas. Me gustaría preguntarle a alguien, si me quiere simplemente contestar o por el chat, si tiene experiencia, si están midiendo takt time, si están midiendo tiempos de ciclo en alguna de las organizaciones, por lo menos los que están aquí presentes. No sé si alguien tiene alguna experiencia en esto. Con total confianza, estamos acá entre amigos para el que no sabe aprender. ¿Ninguno? La mayoría no está utilizando estas herramientas de medición. O sea, acá tengo un chat. Ok, gracias, Catherine, gracias, Rosa. Bien. ¿Alguna vez escucharon hablar de estos conceptos? De takt time, de cómo medir tiempos. Ok, bueno, perfecto. Antes de que nos metamos un poquito en materia, eh, u- una pequeña introducción de un poquito de los antecedentes de cómo surge esto, digamos, ¿no? Todos estos conceptos
que hoy, repito, las organizaciones están utilizando para poder eh, medir algo de su gestión, ¿no? Y dentro de esta introducción vamos a ver un poquito la historia, ¿no? Que la historia tiene su génesis en Japón, esencialmente, y nos estamos yendo a la década del 30, más precisamente el año 1936, donde Kiichiro Toyoda, que es el creador de lo que es la marca eh, Toyota, eh, pongamos en contexto qué es lo que pasaba. Estamos hablando de en momentos en donde había explotado la Segunda Guerra Mundial, momentos donde había escasez de elementos, de insumos, no había prácticamente la posibilidad de tener abastecimiento de hierro y de todo lo que es material pesado para el Japón, dado que es una isla donde prácticamente no tiene nada, tiene que importar absolutamente todo. Entonces, frente a ese concepto, Kiichiro Toyoda comenzó a repensar la gestión, tomando como base los modelos de principios de los años, los principios del siglo XX, el modelo Toyota, perdón, el modelo Ford, el Fordismo, donde prácticamente se basaba en la producción en masa, y ellos trataron de buscar una forma de hacer las cosas distintas, o sea, de diferenciarse de ese modelo original, y entonces empezaron a pensar en una forma nueva de producir y de ofrecer productos. Entonces, Kishiro Toyoda eh, tenía como política básica que, dado justamente el momento donde había escasez de hierro, que era el elemento esencial para la producción de vehículos, él consideraba que prácticamente el inventario era la mayor muda que existe en las empresas. La muda son los desfasajes, los gastos, digamos, las pérdidas que una organización puede tener. Es decir, para ellos, tener stock, tener un inventario era pérdida, porque ese era el concepto inicial. Decía, yo necesito poder producir, pero que esa producción no me obligue a tener stock, porque por un lado tengo problemas de abastecimiento, porque no llegaba la materia prima para hacer vehículos. Entonces, sobre esa base tuvo que repensar su modelo y tratar de producir sin stock. O sea, la idea era producir en tiempo real. Entonces, pasó un poco el tiempo, avanzamos un poquito más atrás de esta idea y lo contrató en el año 1942 a Taichi Ono como ingeniero a la planta de Toyota para que finalmente llevara adelante esta idea del cero inventario. Entonces Taichi Ono comenzó a trabajar, comenzó a investigar, comenzó a perfeccionar las técnicas para ver cómo podíamos producir con un sistema de cero inventario. Para eso se repensó el modelo de negocio, en donde prácticamente la forma era de operar era a través de proveedores, que ellos sean los que de alguna manera tengan que gestionar ese faltante para que esa gestión le pueda proveer de los insumos necesarios a la planta sin que la planta tenga stock. ¿Sí? En los momentos y durante la etapa que sea necesaria. Atrás de esta idea, logró identificar en esta búsqueda del concepto del cero inventario y de eliminar todos los demás causas de desperdicios en las organizaciones, descubrió lo que son las famosas 7 mudas, que son los famosos 7 desperdicios que se tiene estudiado en las organizaciones. Cuando hablamos de desperdicios, hablamos de que en una organización, en una gestión, movernos no agrega valor, archivar no agrega valor, controlar no agrega valor, esperar no agrega valor, sobreproducir, sobreestoquear no agrega valor. Son todas tareas que no agregan valor. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que mover de un lugar a otro lugar para transportar un insumo, para transportar un producto, esa actividad no agrega valor, porque el producto ya no sigue avanzando, no sigue evolucionando y quien se mueve soy yo simplemente para llevar de un sitio a otro. El reloj corre, ese tiempo que yo estoy utilizando para moverme es tiempo pago, pero no más que un tiempo pago que yo no produzco, sino que me muevo. Entonces él descubrió estas famosas 7 mudas o estos 7 desperdicios con el concepto de que las empresas tienen que eliminarlo y en la medida que no los puede eliminar, tratar de reducirlos porque eso permite agilizar el flujo y agilizar la operación en las organizaciones. Así vamos a avanzar un poquito más con esto.
El tiempo siguió, o la gestión siguió avanzando y llegamos al año 1979, donde ahí el MIT, viendo el éxito que había tenido los modelos japoneses, tengan en cuenta que a partir de la década del 70, donde se produce la gran crisis del petróleo, donde prácticamente el precio del barril del petróleo sube, casi se cuatriplica en su valor, eso hace que toda la industria se frene, la economía mundial se frena como consecuencia del aumento del costo del petróleo, toda la industria está hecha básicamente sobre ese insumo, y entonces las empresas tuvieron que empezar a reformular su forma de hacer las cosas, y es así que el MIT empieza a estudiar el modelo japonés en el año 1979 y formó este programa que es el International Motor Vehicle Program, el IMBP, un famoso programa del MIT, en donde en este programa se comienza a estudiar el modelo japonés y el éxito del modelo japonés. Esto es tan así, bueno, básicamente fue liderado por James Womack, y esto fue tan así que en el año 1991 sale el primer libro, ¿sí? Que se llama La máquina que cambió el mundo, que fue un libro muy famoso, porque es un libro en donde explica, ¿sí? El modelo japonés, pero traído a los Estados Unidos, o sea, el modelo oriental occidentalizado. Y ahí es por primera vez donde aparece el concepto Lean. Ten en cuenta que hasta antes de que aparezca este libro, lo que se conocía del modelo japonés era el modelo Kaizen. El Kaizen es la metodología de trabajo que los japoneses utilizaban para poder operar. A partir de la aparición de este libro, ellos incorporan este concepto que es el concepto de Lean Manufacturing o manufactura delgada o manufactura eficiente, y es un modelo que en contraposición al modelo del Kaizen están bajo el mismo paraguas de ideas, digamos, ¿no? El Kaizen busca optimizar la gestión eliminando las mudas y eliminando todos los desperdicios, y el Lean Process trata justamente de hacer que el proceso sea lo más liviano posible, eliminar toda la grasa que los procesos tengan para que fluya de forma mucho más económica. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta publicación, empieza el modelo norteamericano a crecer. Son los creadores del famoso mapa de valor, mapa de cadena de valor, el BSM. Crean el famoso Lean Enterprise Institute. Todo bajo el paraguas del MIT. El MIT es el generador de esta metodología occidental, tratando de emular el gran éxito del modelo japonés. Y básicamente lo que prácticamente demuestra es que hay dos modelos que son totalmente distintos, pero que tienen la misma esencia. Por un lado está el modelo de Toyota, el modelo Kaizen, y por otro está el modelo norteamericano, originado en el MIT, que es el modelo de Lean Manufactura. Lo interesante es que tanto el Lean Manufacture junto con el Lean Enterprise Institute, más el estudio de los controles estadísticos de calidad, surge como una herramienta nueva después el Lean Six Sigma, ¿sí? O sea, tenemos el Kaizen, tenemos el Lean Production o Lean Manufacturing, y después tenemos el Lean Six Sigma, son metodologías que van avanzando en la mejora continua de los procesos. Y finalmente esta historia termina de resumirse con el sensei Koichi Kimura, que estuvo muchos años en los Estados Unidos tratando de interactuar ambos modelos, y a partir de ahí este sensei crea lo que es el STP, que es el sistema productivo del sistema de producción total, que es un mix de ambos modelos. Toma lo mejor de Toyota, lo mejor de Lean, y hace un mix tomando la experiencia de las empresas más importantes y más eficientes del momento: Honda, Subaru, Sumitomo. Todas estas empresas son incluidas en este famoso sistema que nuclea toda la problemática y las soluciones a los sistemas de gestión de calidad. Esta es un poquito la génesis de todo lo que vamos a ver, de lo que es el takt time, el ciclo, digamos, cómo fue evolucionando a partir del año 36, cuando Toyota dice tenemos que producir ese inventario, hasta lo que es fines del 90, el modelo del STP, que es el sistema de producción total del sensei Koichi Kimura. Eh, es importante
entender que la gestión de la fábrica o el propósito de la gestión de la fábrica, como dice acá, es crear un flujo necesario y que sea continuo y que de alguna manera dé beneficios en la explotación de los recursos que la organización tiene bajo condiciones de lo que los japoneses llaman las 3S. ¿Cuáles son las 3S? La satisfacción del cliente, la satisfacción del trabajador y la satisfacción de la sociedad. Son los tres eventos fundamentales que la gestión de la fábrica tiene que tener en cuenta. Tenemos que producir para satisfacer al cliente en cuanto a tiempo y forma. Tenemos que producir satisfaciendo al trabajador en cuanto al nivel de conocimiento que tiene que tener y las capacidades que requerimos que tenga, que eso es un valor agregado para él. Y tenemos que producir generando satisfacción en la sociedad, o sea que de alguna manera somos socialmente responsables con lo que hacemos. Es como la idea de lo que es la gestión de producción. Hay como 4 o 5 postulados básicos en la gestión de la fábrica que de alguna manera busca, por un lado, eh, que contar con ciertos recursos. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, evidentemente necesitamos personas, trabajadores, necesitamos máquinas y equipos, necesitamos tener materiales, necesitamos capital y liquidez, esto es muy importante, necesitamos cash, ¿sí? Y por último, necesitamos tener un buen nivel de know-how, un buen nivel de conocimiento. Estos son los 5 recursos que cuando estamos pensando en una fábrica o pensando en un puesto de trabajo, tenemos que considerar que tenemos personas, que las personas tengan los equipos necesarios, que tengan los insumos y los materiales necesarios para poder producir un expediente o poder producir un producto, tener el capital y el recurso financiero necesario para poder suplir las necesidades financieras que sean necesarias y tener el conocimiento básico para poder operar. Sin esos 5 recursos es muy difícil que tengamos una buena gestión, sea de fábrica o sea de administración. Y las bases de una compañía excelente se dividen en 4. Primero, tener beneficios continuos. Segundo, hacer que los integrantes de la organización siempre tengan una moral alta, o sea, que siempre estén muy positivos, tengan buenas creencias respecto a lo que hacemos en esa organización. Tercer elemento, que esta organización tenga una larga esperanza de vida, o sea, que sea una organización que tenga muchos años de vida. Y el cuarto elemento, y que es muy importante, es que sea una empresa de renombre y de reconocimiento. Fíjense que estos conceptos tienen su esencia en Japón. Hoy, bueno, en realidad hasta el año 2006, en Japón existía la empresa más vieja del mundo. Estamos hablando de una empresa que se dedicaba a todo lo que es construcción y mantenimiento de los templos sagrados en Japón. Es una empresa que nació en el año 576. 576. Y en el año 2006 tuvo problemas y prácticamente fue absorbida por otra empresa antes de que se liquidara, ¿sí? Y hay muchas empresas en Japón. En Japón hay empresas que tienen de promedio más de 400 años. Es decir, que este concepto de larga esperanza de vida es un concepto que está muy arraigado en la cultura japonesa y porque buscan empresas que sean sustentables, que tengan, como dice acá, beneficio continuo, que la gente tenga siempre alta moral de por qué trabajar ahí y por supuesto que sean reconocidas, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de aplicar estos conceptos en la metodología y las ideas japonesas. La base de todo esto, la base de del éxito o de lo que nosotros necesitamos esencialmente para poder operar en forma eficiente dentro de nuestra organización es lo que yo llamo el flujo. Y para que se entienda un poquito en qué consiste este concepto del flujo, una pequeña anécdota que el mismo Taiichi Ohno cuenta en su biografía, ¿no? Lo que yo llamo acá el vínculo entre el flujo y la taza de café. Cuenta la historia que estaba por contratar un par de ingenieros y entonces le pide a uno de los ingenieros que a él le gustaba para contratarlo, le pide si por favor le puede hacer un café con una especie de cortado, un café con leche. Entonces ve que el ingeniero primero sirve el café estaba bien caliente. Luego que sirve el café, le agrega leche, la leche estaba fría, eso nivela digamos, el calor del café con leche, y después finalmente le pone el azúcar. Entonces se lo llama y le dice, mira, la verdad que yo estaba muy interesado en usted, creo que tenía muy buenos antecedentes, pero me doy cuenta que usted no entiende el concepto del flujo y del valor que tiene el flujo para la gestión. Entonces el ingeniero queda como medio asombrado y le dice, no entiendo qué es lo que usted me plantea. Mira, le dice, es muy sencillo. El azúcar
¿Dónde se disuelve más rápido? ¿En el calor o en el frío? No, la azúcar se disuelve mucho más rápido en el calor. Entonces, ¿para qué le coloca la leche y después el azúcar? Primero tendría que haber puesto el café, después tendría que haber colocado el azúcar para que se disuelva más rápido y después tendría que haber colocado la leche. Eso hace que el flujo sea mucho más rápido y poder gozar del producto, digamos, antes que el tiempo necesario. Fíjese el detalle de lo que él planteaba, la importancia de entender el concepto del flujo. Cualquier acción, cualquier tarea que, que perjudique el normal desenvolviendo, que lo haga más lento, está afectando el flujo y por lo tanto está afectando la productividad. Y esto es tan importante para él, es tan importante este concepto de que la búsqueda del flujo que sea lo más constante y lo más rápido y lo más eficiente posible, es tan importante que él llegó a decir lo siguiente, dice, el desperdicio acá, que se demore un poquito más el café con leche para tomarlo, porque al estar tibia se disuelve mucho más lento el azúcar, esa pérdida de tiempo es un tiempo que no agrega valor. ¿Sí? Entonces, es lo que él considera un desperdicio. Entonces, él plantea lo siguiente, dice, el desperdicio no solo es una pérdida a nivel económico, sino que también tiene un significado moral. Dice que es inaceptable que en una empresa no se hagan los esfuerzos necesarios para eliminar los desperdicios, porque esa es plata que podría estar volcada en la sociedad y en vez de estar volcada en la sociedad, estamos volcando en los desperdicios por la falta de productividad que tenemos en las empresas. La esencia y entender el valor de la gestión. Eh, entonces, cuando no hay flujo, cuando una organización no está pensada y no fluye, yo recibo un expediente y va a ir pasando por todas las tareas, los puestos de trabajo, hasta el final. Cuando ese flujo no se respeta, tenemos lo que pasa acá. ¿Sí? Donde las cosas van y vienen, donde las áreas no se hablan entre ellas, no interactúan entre ellas, por lo tanto, cada uno es dueño de su verdad y no me interesa lo que hace el otro, es responsable del otro, la famosa respuesta, ese no es mi problema. Entonces el flujo nunca va a funcionar porque cada uno mira su realidad, mira su árbol, pero ninguno ve el bosque. Entender el concepto de que las organizaciones son flujos y que por lo tanto, si un expediente ingresa por una ventanilla, debe fluir lo más rápido posible para que podamos resolver ese expediente en la ventanilla final. Para eso necesitamos dos cosas. Primero, tener un camino, entender qué es lo que tenemos que hacer, para eso es el método de trabajo. Saber tener las personas capacitadas, eso es conocimiento de trabajo, y tener en claro que las actividades que hagamos tienen que ser actividades que agregan valor, o sea, que el flujo sea lo más continuo posible para evitar pérdidas. Entonces, nosotros finalmente lograríamos tener un modelo acá, en donde de alguna manera lo que tenemos es que son las mismas tres áreas, pero en donde ya ahora las áreas interactúan, conversan entre ellas, entienden que acá lo importante es el cliente y por lo tanto el flujo fluye en forma normal, rápida y eficiente, sin desperdicios. Esa es un poquito la idea, ¿sí? De lo que los japoneses nos enseñaron, primero a través del Kaizen y hoy a través del Lean Process, ¿no? Entonces, ¿qué es un flujo? Como dice acá, es la secuencia de tareas necesarias para entregar un producto, servicio o experiencia a un cliente interno y o externo. Eso es el concepto de lo que es y el valor que tiene el flujo para la gestión. ¿Bien? Es tan importante el flujo, para que, me gusta poner este ejemplo para que se termine de entender este concepto. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tubería y donde por esa tubería fluyen 30 litros por minuto, y si de repente alguien le dice que queremos entregar 50 litros por minuto, con ese diámetro de tubería, bueno, la forma de poder cumplir con ese requerimiento es ampliando el flujo, o sea, dándole más agua, dándole más volumen de agua para que finalmente se pueda pasar de 30 a 50 litros, es decir, darle más flujo, más cantidad de agua para que finalmente podamos entregar los 50 litros por minuto. Esa es la solución primaria, ¿sí? Más recursos, más estructura. Pero cuando entendemos el concepto de flujo, la solución no es darle más recursos, darle más agua para poder cumplir con los 50 litros. El concepto del flujo es al contrario, tenemos que reducir el tamaño del caño, porque si yo reduzco el tamaño del caño,
el agua fluye más rápido. Y por lo tanto, con la misma cantidad de recursos, yo puedo entregar mucho más cantidad de agua porque fluye mucho más rápido. Entonces, achicando el diámetro del flujo, ¿sí? Con los mismos recursos, yo puedo llegar a cumplir con los 50 litros por minuto. Fíjense la diferencia entre no pensar el valor del flujo en la gestión, que es lo que normalmente se hace, ponemos más personas, ponemos más recursos para dar la misma solución, que cuando repensamos la gestión, vamos atrás del concepto del flujo, con la misma cantidad de personas y los mismos recursos, logramos satisfacer esa necesidad que nos está pidiendo. ¿Sí? Menos recursos, menos estructura, simplemente repensando la idea del concepto. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto, la idea. ¿Sí? La diferencia entre no entender el valor del flujo, por lo tanto, si queremos producir más, ponemos más recursos y más insumos, cuando en realidad podemos producir más con los mismos recursos y con los mismos insumos, simplemente dándole más velocidad, que el flujo fluya de forma más rápida. ¿Se entiende el concepto? ¿Vamos bien hasta acá? Tarán, nadie dice nada. Bueno, supongo, supongo que vamos bien. A ver si acá tengo un chat. Ahí vamos, dice. Muy bien, Yamila, muchas gracias. Ok, otro elemento que es muy importante que ustedes también entiendan, hay que diferenciar lo que es trabajo estándar de lo que es estándar de trabajo. Son dos conceptos totalmente distintos. Gracias, Rosa. Son dos conceptos totalmente distintos y es muy importante que ustedes vean la diferencia de estos dos conceptos. ¿Sí? Porque por un lado, el estándar de trabajo, como dice acá, es un método. Es cualquier método, norma o rutina de trabajo que hace que podamos ejecutar el mismo de manera más productiva y eficiente. Es tener un método de trabajo, una norma, un reglamento, un instructivo, un procedimiento. Eso es lo que se llama estándar de trabajo. Pero no es lo mismo el estándar de trabajo donde lamentablemente la mayoría de las empresas se queda. Ellos creen que van a lograr un trabajo estandarizado teniendo manual de procedimiento. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener buenos manuales de procedimiento, pero la gente todavía no trabaja en forma estandarizada. Lo importante no es tanto tener un estándar de trabajo, lo cual es muy valioso. Lo importante es lograr un trabajo estandarizado. ¿Bien? Y acá está entonces el segundo concepto, el trabajo estándar, o standard work, que como digo acá, es un concepto que fue acuñado por Toyota, que incorpora el concepto del tiempo y fundamentalmente el concepto del takt time, que vamos a ver en qué consiste, y que en definitiva lo que el trabajo estándar está buscando es lograr decir cada cuánto tiempo necesitamos tener una unidad de producción realizada. ¿Sí? Si el trabajo estándar es que podamos estandarizar qué es lo que tenemos que hacer, por un lado, a través del estándar de trabajo, pero lo más importante, más que tener qué es lo que tenemos que hacer, es poder hacerlo rápido, poder identificar qué tiempo necesitamos para producir y con qué recursos contamos para producir esa tarea. Y eso ejecutarlo. Eso es lo que es el trabajo estándar. ¿Sí? El método me va a decir qué es lo que tengo que hacer y el trabajo estandarizado es ejecutar eso en el tiempo que yo he definido. Y para eso el trabajo estándar incorpora este concepto de takt time, que es un concepto muy importante porque es lo que nos va a permitir poder entender el concepto tiempo en el proceso de producción, sea de producción industrial o sea producción de servicios. Realizar un expediente es producir. ¿Sí? Estoy produciendo expedientes, porque desde que yo recibo un insumo que es un requerimiento, hasta que le entrego el expediente resuelto, es un proceso de producción donde no hay máquinas, sino hay personas que ejecutan una tarea como si fueran máquinas. Entonces, esa persona va a tener estándares de trabajo, que quizás método, pero va a tener que tener también un trabajo estandarizado, que es saber en qué tiempo y con qué recursos y con qué métodos tiene que trabajar y ejecutarlo, ponerlo en la práctica. El estándar de trabajo se compone de algunos de estos elementos: instrucciones de trabajo, procedimientos, ayudas visuales, diagramas de flujo, diagramas de proceso, instrucciones especiales. Eso es lo que es el estándar de trabajo. Es la base, es el método que necesitamos tener para poder replicar. Mientras que por un lado, el trabajo estándar es entender cuáles son los movimientos del operador, cómo tiene que moverse, las rutinas que aplica. eh, detalla el mejor proceso que conocemos, proporciona la base para la mejora y de qué manera podemos trabajar frente a las anormalidades. eh,
y está muy enfocado en la cuestión individual del operador, en la máquina y las operaciones. Es decir, nos enfocamos en cómo hay que, más que cómo es realizar las actividades del operador, de la máquina y de su equipamiento en la forma más rápida posible, teniendo los elementos que dispone y teniendo tiempo que son los que él tiene que cumplir. Ese es el trabajo. Cuando nosotros cumplimos los tiempos que hemos definido, o sea, si el procedimiento dice que tenemos que cumplirlo en 10 minutos y esos 10 minutos los llevamos a la práctica y realmente la persona lo hace en 10 minutos porque está trabajando de forma estandarizada. El estándar dice que son 10 minutos y el trabajo estandarizado de evidencia a través del takt time, que se cumple ese takt time, que lo estamos ejecutando en el plazo definido. Esa es la diferencia entre el trabajo estándar y el estándar de trabajo. Y esto nos va a permitir, teniendo esos dos elementos, el estándar de trabajo y el trabajo estandarizado, nos va a permitir entonces poder avanzar en poder calcular el takt time, que eso nos va a permitir después poder tener cuál es el contenido que una persona, cuál es el contenido del trabajo, o sea, cuáles son todas las tareas que hay que hacer en ese trabajo para poder cumplir con ese tiempo, esas tareas, en cuántos ciclos, en cuántos puestos de trabajo se va a desarrollar, y finalmente, cuando esté todo eso armado, armar una hoja de instrucciones que es básicamente ahí donde están los elementos para poder estandarizar el trabajo. Ahí es donde vamos a tener los elementos críticos que tenemos que utilizar y tenemos que cotejarlos y medirlos con esos tiempos que van a estar escritos en esa hoja de instrucciones. Voy a mostrar un poquito cada una de estas cosas como para que se entienda. Vamos a empezar por el takt time. Este concepto, como dice acá, es un concepto, es una palabra japonesa que es Takuto Taimi, que fue adaptada al alemán Taktzeit, que como dice acá, su significado es intervalo temporal. Como dice acá, fue introducida por los ingenieros alemanes en la década de 1930. Pero el concepto takt time tiene que ver con esa imagen del reloj, ¿no? Es el tac, tac, tac. Es decir, la idea es que nos esté mostrando el ritmo al cual tenemos que producir. Por eso es como si fuera el ruido del reloj, ¿no? El tac. Es el ritmo al cual tenemos que producir. Y lo interesante es que el takt time es un dato que yo lo calculo, no surge de la realidad. Yo lo debo determinar, vamos a ver de qué manera, y por lo tanto, es un dato que es calculado, es un pronóstico, es una hipótesis, y yo debo tratar de ajustarme a esa hipótesis para poder ser eficiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el takt time? El takt time se calcula básicamente dividiendo el tiempo disponible por turno, vamos a ver de qué manera lo hacemos, sobre la demanda total por turno. Por lo general, el takt time se lo expresa en segundos, pero no hay problema si lo expresamos en minutos o si lo expresamos en horas. La teoría dice que hay que expresarlo en segundos, es decir, cada cuántos segundos tengo que estar sacando una pieza, cada cuántos segundos tengo que estar terminando un expediente. ¿Sí? Esa es la idea del concepto takt time. Entonces, supongamos que nos está pidiendo que tenemos que hacer 500 piezas diarias, ¿sí? Con 8 horas diarias de trabajo. El takt time surge simplemente de dividir el tiempo expresado en segundos, que son las 8 horas multiplicado por 60 y multiplicado por 60, da 28.800 segundos, sobre la cantidad de piezas requeridas por día. Ese cálculo nos está diciendo que tenemos que producir cada 57,6 segundos una pieza. Entonces ya es un dato, es mi límite. Yo tengo que sacar un expediente, yo tengo que producir un insumo, un producto cada 57 segundos. Repito, eso va a depender de la cantidad de producto que nos está pidiendo el cliente y del tiempo que vamos a disponer para producir ese producto que el cliente nos pide. Eso nos va a dar este tiempo, que es el TAC. TAC, TAC. Cada 57 segundos tengo que estar sacando un producto. Como ves, es un cálculo bastante sencillo. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese TAC time nos da el techo. Es decir, yo no puedo demorarme más de 57 segundos en sacar un producto. Y esto acá me empiezo a meter con el concepto de los ciclos. Es decir, para producir un producto a lo mejor tengo 3 puestos de trabajo, lo que pueden llamar a lo mejor ciclos, ¿sí? 3 etapas. ¿Sí? Puede ser una primera etapa en donde para una silla se compone de 3 estaciones de trabajo. La primera estación hace la base, la segunda estación hace la silla y la tercera estación hace el respaldar. ¿Sí? Y fíjese que el tiempo de la primera estación es de cinco segundos o 5 minutos, el tiempo que demora la segunda estación es de 8 minutos
y el tiempo que demora la tercera estación es de 6 minutos. Ninguna de las tres estaciones supera los 10 minutos, que es el takt time, es decir, es el tiempo máximo que yo tengo para sacar un producto. ¿Sí? Ninguna de las tres estaciones. Si ustedes ven abajo, el caso de abajo sí es un caso distinto, porque claramente podemos visualizar que las tres estaciones, el operario A demora 8 segundos en sacar un expediente, el operario B cuando recibe ese expediente demora 14 segundos, ese expediente pasa al tercer operario que demora 4 segundos o 4 minutos, pasa al cuarto operario que demora 6 minutos y después finalmente pasa al sexto, al quinto operario que demora 12 minutos. Si hemos definido que el takt time más o menos es de 8,5 minutos, claramente estamos viendo acá que hay dos ciclos, ¿sí?, que están por arriba de los 8,5 minutos. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir acá es que no vamos a poder entregar el producto cada 8,5 minutos porque hay dos tareas que se pasan esos minutos. ¿Sí? Por lo tanto, acá va a haber cuello botella. Porque cuando entregue el proceso A, lo entrega el proceso B, el proceso B se va a demorar más de lo que debía demorarse para pasar al proceso C y así continuamente. O sea, que claramente acá tenemos que empezar a trabajar para ver cómo bajamos los tiempos en cada puesto de trabajo para poder lograr optimizar la tarea, ¿no? Entonces, el takt time, si un cliente me pide 1.000 unidades al mes, trabajamos 24 días al mes, que son nuestros días operativos, de los cuales son 8 horas por día, que son 480 minutos en un solo turno. Si hubiera dos, habría que multiplicar por dos. Si hubiera turno mañana y turno tarde, por ejemplo. A su vez, consideramos que a lo mejor tenemos horas improductivas, entre almuerzo, descanso y otra, de 50 minutos. Las máquinas están disponibles al 100%, o sea, las máquinas están trabajando a full, no hay ningún error en las máquinas. Y supongo que podemos tener un 3% de desperdicio, o sea, a lo mejor se nos pierde o nos demoramos un poquito más en alguna tarea, entonces consideramos un cierto desperdicio. Entonces, dijimos que el takt time se compone de el tiempo sobre la producción demandada. ¿Sí? Eh, la producción demandada la tenemos que convertir en este caso, repito, se la puede convertir en segundos, en minutos, en horas o en días. En este caso la estamos convirtiendo en días y en minutos. Entonces estamos diciendo que, ¿cuál es la demanda del cliente? La demanda del cliente es los productos requeridos, que son 1.000 unidades. Como estamos considerando que hay un 3% de desperdicio, tenemos que producir un poquito más. Porque sabemos que si vamos a producir 1.000 unidades, vamos a tener un 3%, o sea, vamos a tener 30 unidades de pérdida. Entonces, para poder absorber esas 30 unidades de pérdida, vamos a producir 1.030. ¿Sí? Es la producción que tenemos por mes. Eso dividido, esos 1.030 dividido los 24 días de trabajo, nos da que tenemos producir 42,92 piezas por día. Nuestro tiempo, dijimos que son 408 minutos por día, menos los 50 minutos de desperdicio, quedarían 430. Por lo tanto, el takt time es simplemente dividir A por B. ¿A cuál es? Dijimos que es el tiempo sobre la demanda. O sea, 430 sobre 42,42 nos da que tenemos que producir cada 10,02 minutos una silla o lo que estemos produciendo para poder cumplir con el cliente. Es decir, que acá estamos fijando nuestro límite superior. Ninguna fase debe superar ese tiempo. El takt time se calcula. Y acá me meto en el segundo tiempo, el segundo dato, que es el ciclo. ¿El ciclo qué es? El ciclo es entonces ahora relevar cuánto tiempo están demorando en producir esas sillas. Dijimos que son 3 puestos de trabajo, vemos que agarramos el cronómetro, vimos que en la fase 1 se demora 10 minutos, en la fase 2 se demora 9 minutos y en la fase 3 se demora 11 minutos. ¿Sí? Acá estamos armando las bases, acá estamos armando el asiento y acá estamos armando el respaldar. ¿Sí? Entonces, si ya hemos calculado que nuestro takt time es de 10, ¿cuánto era? Era de 10,02 minutos para producir una silla, claramente estamos viendo que en la fase C vamos a tener un problema, o sea, no vamos a poder cumplir con el cliente porque acá estamos demorando 11 minutos, o sea, ya de por sí no vamos a poder cumplir con el cliente porque estamos superando el tiempo que requerimos para producir en el tiempo que estamos disponibles de trabajo, aunque demos más horas, y de esa manera poder cumplir con el cliente. Entonces, acá el tiempo de ciclo se mide, mientras que el takt time se calcula, es decir, esto es nuestro techo. El tiempo de ciclo es agarrar cada puesto de trabajo y analizarlo y ver
cuántos minutos está utilizando para producir en cada una de esas fases. Entonces, normalmente, ¿cómo se calculan los ciclos? ¿Cómo se hace esa observación? Bueno, lo primero que uno hace es agarrar y ver todas las tareas que se utilizan para entregar la silla, ¿sí? Entonces vemos que todas estas tareas en total demoran 112 minutos. Acá están los tiempos que demoran todas esas tareas. Entonces vamos a agarrar la primera tarea de 32 minutos y vamos a hacer, por lo general hay que hacer por lo menos al mínimo 10 observaciones repetitivas sobre esa tarea. Hay que agarrar tarea por tarea para poder corroborar el tiempo. ¿Sí? Este es el tiempo original y tenemos que corroborarlo. Entonces en la observación 1 demoró 32,96, en la observación 2 demoró 25, en la observación 3 demoró 20, 34, 30, ¿sí? En promedio demoró 27,61 minutos en hacer la primera tarea que era tomar la pieza de la charola. ¿Sí? Este dato es muy importante porque acá ya tengo promediado, bajo 10 observaciones, el tiempo promedio que va a demorar en hacer esa tarea, con lo cual ya yo podría ya ajustar, es decir, el ciclo 1 o la tarea 1 no va a demorar 32, sino va a demorar ahora 27,76 minutos en hacer la tarea. Este tiempo estándar usar, lo puedo determinar de varias maneras. O tomo el tiempo promedio, que es este caso, y le aplico, acá en este caso, en este caso le aplicamos un 30% de adicional por pérdidas. ¿Sí? Pero generalmente lo que se pide es al tiempo promedio considerar un 15% de desperdicio. O sea, todo tiempo hay un desperdicio en el sentido de tiempo utilizado de más. Entonces, al tiempo promedio le aplicamos el estándar a nivel global es un 15% de desperdicio. Es una forma de calcular el tiempo de esa tarea. La otra forma es buscar cuál es el tiempo más rápido. En este caso, el tiempo más rápido sería el de 20,91. Decir, bueno, ahora el tiempo no va a ser de 27, sino va a ser 20. Buscamos el tiempo más rápido, con lo cual estamos ajustando todavía más el tiempo que le vamos a exigir a los operadores. O la tercera forma es tomar la moda. La moda es el número que más veces se repite. En este caso no hay número que se repita, por lo tanto no podemos aplicarlo. Pero si hubiera 2 o 3 veces que se repite al mismo tiempo, como si, bueno, esto va a ser nuestro tiempo estándar. ¿Sí? Y eso es el tiempo que utilizamos para poder medir en el puesto, en el ciclo, cuánto está demorando y poder compararlo con su takt time y ver si estamos bien o estamos mal dentro de esa, de esa medición. Lo interesante acá es que, eh, eh, ¿por qué este trabajo hay que hacerlo bajo la metodología de Kaizen, en donde participan todos los operarios? Porque de alguna manera lo que tenemos que buscar es que el operario se sienta comprometido en este proyecto a través de las observaciones, las discusiones, qué tiempo vamos a tomar, tiempo promedio, tiempo estándar, tiempo, la moda, ¿sí? Que participen, que ellos ahí mismos hagan las mediciones, que ellos mismos vean las problemáticas, vean qué tipo de soluciones hay que aplicarle, porque lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que en definitiva, más que evitar, tenemos que lograr, es lo que se llama el efecto IKEA. ¿Sí? El efecto IKEA es, como dice acá, cuanto más esfuerzo se pone en algo, más se valora. Cuanto más involucro a mi equipo de trabajo en estas mediciones y la necesidad de que no nos pasemos del takt time, más le van a agregar valor a esta tarea. ¿Por qué se llama el efecto IKEA? Se llama el efecto IKEA porque, no sé si ustedes alguna vez, no sé si en Perú hay, creo que no, un negocio que se llama IKEA, que es una marca sueca, donde la característica fundamental de esta marca sueca es que uno compra un mueble, pero el mueble uno lo lleva en un flat pack, en una caja que entra en el baúl del vehículo, y cuando uno llega a la casa, con las instrucciones lo arma. ¿Sí? Entonces, de efecto, quiere decir, uno valora mucho más esta adquisición porque uno lo está construyendo ese mueble en su casa. Entonces uno finalmente termina orgulloso de yo armé este escritorio, yo armé esto, esta silla o esta mesa, con instrucciones muy bien armadas y con trabajo bastante fácil de realizar, porque la idea es que lo puede realizar cualquiera, pero uno siente, le da mucho más valor a ese trabajo. Entonces, cuando uno le da participación, uno logra que la gente lo valore más. Se llama el efecto IKEA en el trabajo. Por eso cuando uno utiliza la metodología Kaizen para hacer este trabajo, acuérdense del efecto IKEA. Eh, bueno,
la idea es que finalmente, una vez que hemos hecho todas las mediciones, tener en el lugar de trabajo, hagamos expedientes o hagamos productos, tener tu hoja de instrucción, donde acá van a estar las tareas, ¿sí? Cómo se realiza la tarea, si es visual, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos claves que tenés que tener en cuenta? ¿Mm? Acá hay que verificar tal cosa, acá usar el alineador, acá verificar el vestidor cada mañana, son como los puntos críticos que tenemos que hacer o lo que no hay que hacer, o en dónde tenemos que aplicar más seguridad, o cuál es la razón por la cual tenemos que hacer esta tarea, depende de la tarea, qué es lo que vamos a colocar acá, cuál es el tiempo que requiere esa tarea, y fíjense que arriba ya está colocada cuánto pide el cliente, cuál es el tiempo que disponemos para hacer esta tarea y cuál es nuestro takt time. O sea que no debe pasar de 43 segundos por pieza, perdón, 43 segundos por pieza, y acá está un poquito el diagrama de flujo, ¿no? Pasa por la tarea, por el puesto 1, sigue por el puesto 2, el 3, el 4 y el 5. Acá está la instrucción gráfica de por dónde pasan estas 6 tareas en esta hoja de instrucción de trabajo que es muy importante para la coordinación. Entonces, a modo general, esa es un poquito la idea de hacer un poquito este vuelo rasante, en donde primero ustedes tengan la génesis de todos estos conceptos, partiendo del año 1936 con Toyota, hasta llegar al modelo del Lean Process, del Lean Six Sigma, al modelo TPM, donde agrupa todas estas tecnologías o estos métodos de trabajo, el valor de poder estandarizar, pero para poder estandarizar es necesario tener un estándar de trabajo, que es un método, y después este estándar de trabajo convertirlo en un trabajo estandarizado, donde la gente lleve adelante ese método y lo cumpla en tiempo, porque la idea es que si definimos un takt time, ese es nuestro tiempo máximo, por lo tanto, tener un equipo que trabaja estandarizadamente significa que está cumpliendo dentro de ese tiempo, que esa es la lógica y lo que busca todos estos métodos, y de alguna manera, como vemos, la forma de calcular no es muy compleja, es bastante sencilla. Eh, Repito, la idea es un poquito introducirlo en estas temáticas. Esto tiene varias aristas que pueden ser perfectamente aplicables en una tarea administrativa o de servicio, que en una tarea industrial. Estas metodologías se aplican en ambos casos. Nosotros nos hemos especializado bastante en la aplicación de esta metodología desde el punto de vista administrativo, este, para poder buscar que sean más eficientes las tareas administrativas que hacen en las organizaciones, porque las tareas industriales es mucho más fácil aplicar esto, porque al haber máquinas es más fácil cronometrarlas y medirlas, es mucho más difícil en las tareas administrativas que es más intangibles, pero esto perfectamente se puede hacer. Para eso estamos pensando más adelante con Bocanti, en breve, trabajar un poquito en un programa donde podamos lograr las certificaciones para aquellos que quieran profundizar esta temática. Tenemos varios niveles de certificación, un nivel de certificación 1 donde podemos lograr que ustedes entiendan el valor de tener método de trabajo, o sea, primero buscar entender el valor de estandarizar el trabajo, cómo tiene que estandarizarse, cuál es la filosofía, cuáles son los mecanismos y los elementos críticos que tenemos que tener a la hora de estandarizar un trabajo, para después pasar a una certificación nivel 2 donde pasamos al trabajo estandarizado. Cómo lograr que tu equipo sea estándar en lo que hace y que cumpla con los tiempos que hemos definido. Eh, con esta introducción es un poquito meterlos en esta temática, que repito, la idea es que ustedes dejen de ser, como dije al comienzo, la empresa Medusa, que no tiene columna vertebral, que no tiene gestión, que no tiene estructura para poder medir lo que se hace, para pasar a ser una empresa cangrejo, donde tiene estructura, donde tiene coraza, se mueve de distintas maneras, donde realmente tiene un sustento hard y soft para poder realizar la gestión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere ampliar alguno de los temas que vimos acá. Quizás para algunos puede ser un poquito complejo. Repito, no es complejo. Este, y como siempre digo, a la gente que quiera ver algún detalle de esto, siempre les doy un bonus track. Acá tienen ustedes mi mail. Pueden hacerlo a través de Vocanti o pueden contactarse directamente conmigo, donde yo les puedo disponer de 15, 20, media hora, donde podemos ver su problemática y conversar sobre su problemática, con gusto la haré. Tengo algunas matrices hechas en Excel que les puedo utilizar, las voy a utilizar para poder calcular el tactile en forma mucho más dinámica.
Así que el que quiera contactarse conmigo, simplemente anote el mail que está ahí, se contacta vía Vocanti o en forma directa. Igual estamos trabajando con Vocanti para estos programas, así que con gusto les podré atender coordinando nuestras agendas, disponer de una charla de media horita y poder dar solución a sus inconvenientes. Quedo a disposición de ustedes, y no sé, Miguel. Gracias, Yamila, gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición el día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado de cada uno de los participantes. Si tienen alguna pregunta, aprovechando estos minutos para que lo puedan hacer a Miguel Galeano, para que le respondan sobre productividad en sus empresas o negocios o algún tip adicional que quieran contar el día de hoy, ¿no? Esto hay que masticarlo a veces y bueno, lleva su tiempito masticarlo y absorberlo y asimilar estos conceptos para el que no está muy familiarizado, ¿no? Buenas noches. Una consulta. Sí, por ¿Aló? supuesto. Sí, una consulta. Estos métodos que usted nos presenta son más aplicables a lo que son microempresas o también servicios, digamos, Como, servicios de salud. ¿Aló? bien, sí, mira, en servicios de salud funcionan muy bien, Sí. porque justamente Ya. ahí hay cosas que se pueden llegar a estandarizar, ciertos servicios de emergencia, ciertas atenciones, cierto tiempo de atención en consultorios. Uno puede llegar a definir en función de ciertos datos estadísticos qué cantidad de pacientes ingresan por día. Uno puede llegar a definir, digamos, cuál sería el tiempo ideal en el cual deberían atenderse los consultorios, y a la medida que no nos pasemos ese tiempo, estamos siendo más productivos, ¿sí? Entonces, recuerden que la idea de esto es buscar que el flujo sea lo más rápido posible, lo más eficiente posible, y que lo que se haga sean actividades que agregan valor y que no haya pérdidas. O sea, por ejemplo, en los servicios médicos hay muchas esperas. Las esperas perjudican tanto a quien está prestando el servicio como al que quiere gozar del servicio, porque yo estar esperando que me atiendan es tiempo que me están quitando a mí, donde yo puedo estar haciendo cosas, por lo tanto es tiempo que a mí no me agrega valor, y para la empresa tampoco le agrega valor porque es persona que está ocupando un espacio, que está consumiendo luz, aire acondicionado, calefacción, internet, y por lo tanto también es costo para la empresa tener a alguien esperado ahí. Entonces, cuando uno calibre el servicio con estas metodologías, uno logra hacer que el servicio sea mucho más eficiente, que la gente llegue en el momento que va a ser atendida. Por ejemplo, digamos, ¿no? Bien, sí, gracias. Justamente eso habíamos hecho en algún momento, solamente que al ser un servicio, a veces lo vemos un poco más complejo porque hay que lidiar con varias capas, ¿no? La capa administrativa, sacar la historia clínica y bueno, por lo general le hablo de servicio de salud público, no privado, ¿sí? Entonces, Perfecto. Sí, bueno, ahí se hace un poquito más difícil porque tenés que luchar sí, conozco bastante, tengo mucha experiencia ya, también en el sector público, pero todo se puede estandarizar. Lo importante es que si vos lográs estandarizar, bueno, ya tenés por lo menos un elemento de comparación. Ya sé, vos podés decir, mira, ustedes tendrán que hacer esta tarea en tal tiempo. De ahí vamos viendo cómo se va moviendo respecto a ese estándar, que es lo importante, es justamente ver la variabilidad que tenés respecto a ese estándar. Me parece muy interesante. ok, Cualquier cosa, no sé cuál es tu nombre, muchas ahí tenés gracias. mi mail. Ahí tenés mi mail, si querés podemos avanzar algún Ya, tema en profundidad, alguna cuestión de estas, un ratito. Muchas muchas gracias. gracias, muy amable. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Pueden ser también evacuadas vía, vía Miguel en Bocanti. Y como les decía, estamos programando lanzar dos certificaciones que sean muy enfocadas, muy prácticas, con trabajos directos, prácticos, para que ustedes puedan, digamos, aplicar estas metodologías, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Quisiera Hola, hacer Grace. una consulta. Para el Sí. retail, ¿ustedes tienen alguna experiencia en la medición de productividad? Sí, pero enfocame un poquito más la pregunta. Retail es toda una gestión, digamos. En Es amplio. general, sobre algunas áreas, sobre... Si es o sea, en tiendas o si es que tienen, eh, eh, digamos, la experiencia en alguna área del sector retail o idealmente en la operación que es la tienda. Sí, repito, bueno, yo tengo más de 35 años de trabajar en la gestión con empresarios de distintos países. Hemos trabajado en todas las industrias.
Así que el retail no es ninguna excepción. Como dije al comienzo, cualquier tipo de gestión, sea de producción o sea de servicio, todas estas metodologías son aplicadas. El problema es que, y digamos, más que problema, lo veo como una gran oportunidad para las empresas, es que todavía no se animan a aplicar metodologías de estandarización en servicios, cuando en realidad es justamente donde más tengo que aplicar las metodologías de estandarización, porque ahí tengo horas hombres que a veces si no están bien calibradas y bien pensadas, hay desequilibrios, y entonces a lo mejor yo en ciertas tareas tengo dos personas que a lo mejor lo podría hacer una sola persona. Es cuestión de analizarlo, visualizarlo, discutirlo y replantear replantear las formas de las tareas, ponerme tiempos, tener un estándar, ¿sí? Todo parte del método para después partir en tener un trabajo, que la gente haga trabajo estandarizado. Así que es perfectamente posible, lo hemos hecho, repito, en todas las industrias tenemos experiencia, así que perfectamente se puede hacer. Si a vos te interesa profundizar alguna cuestión particular, ahí tenés mi mail de contacto. Podemos charlar 20 minutitos y yo te puedo dar un par de tips para que vos los puedas aplicar en tu organización. Gracias. A vos. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por tu participación nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. El día de hoy estamos iniciando con nuestra conferencia gratuita sobre gestión empresarial y comercio exterior. También los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp para estar informados sobre nuestros próximos eventos. El día viernes tenemos otro evento que es oportunidades comerciales en el mercado asiático, a cargo de un especialista muy competente en el rubro que trabajó en PROMPERÚ también y creó la ruta exportadora. Ok, Miguel, estamos hasta la próxima oportunidad, contando con tu participación para cualquier curso, taller o también conferencia. Muchas Dale, gracias a todos los participantes, estamos en contacto. Cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Vocanti y cualquier duda también nos pueden escribir por WhatsApp. Nosotros también brindamos todo tipo de asesoramiento, tanto para empresas, pequeñas empresas o empresas en general de cualquier rubro. Ok, Miguel, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos por su gracias. participación. Saludos a todo Perú, que Gracias. anden bien. Hasta luego, gracias.